Hola querida comunidad, bienvenidos a la parte 2 de este video, instalación de planta solar. La idea es hacer una instalación como la que vemos en pantalla, así que en este video explicaré cómo debe hacerse los cálculos para determinar la capacidad de cada equipo que vamos a utilizar y también el calibre de los cables. Así que comencemos. El diseño de esta planta solar la vamos a hacer para alimentar una nevera de 110 voltios de corriente alterna que consume 110 vatios de potencia por hora. En base a esto, ¿qué vamos a tener en cuenta entonces? Bueno, primero vamos a determinar cuántos amperios consume esta nevera por hora. Para eso vamos a hacer un cálculo, una división de 110 vatios entre 110 voltios. Esto da igual a 1 amperio por hora de consumo. Seguidamente necesitamos saber cuál es el pico de arranque de esta nevera. El pico de arranque es el voltaje pico cuando recién arranca. Entonces, un pico de arranque para una nevera generalmente se mide 4 veces de su capacidad nominal. El cálculo sería 110 vatios por 4 es igual a 440 vatios de pico de arranque. Ya con ese dato podemos determinar cuál es el inversor que vamos a utilizar. Y para este caso, lo recomendable es utilizar un inversor que sea el doble o el triple de la capacidad del pico de arranque. Es decir, que para esta planta solar vamos a utilizar un inversor mayor de 1000 vatios de potencia y que sea de onda pura. Ahora pasemos al cálculo de las baterías. Vamos a utilizar el mismo procedimiento que utilizamos para calcular el inversor, que es dividir la potencia sobre el voltaje. Pero como esta vez vamos a medir ese voltaje que hay entre las baterías y el inversor, es un sistema de 24 voltios de corriente directa, y el cálculo sería 110 vatios de potencia que consume la nevera dividido entre 24 es igual a 4.58 amperios por hora. Por experiencia en estas instalaciones, puedo recomendar dos baterías de 250 amperios cada una a 12 voltios. ¿Por qué? La idea es que la nevera se mantenga funcionando entre 11 y 12 horas diarias. Entonces, como el controlador solar y el inversor permiten descargar la batería entre un 20 y 25%, entonces el cálculo sería el siguiente. El 20% de 250 amperios es igual a 50 amperios por hora. Eso es lo que el inversor permite descargar en la batería para protegerla. En base a eso, haremos lo siguiente. Bien, recordemos que en el análisis anterior habíamos calculado que la nevera consume 4.58 amperios por hora de corriente directa. Ahora la idea es calcular cuántas horas se necesita para que la batería se descargue en 50 amperios, que es el 20% de su capacidad. Y hemos hallado que se necesitan 11 horas para completarlo. Porque si multiplicamos 4.58 amperios de corriente directa por 11 horas da igual a 50 amperios. Así que, teniendo en cuenta este cálculo, podemos determinar de que utilizar dos baterías de 12 voltios a 250 amperios va a permitir que la nevera trabaje durante 11 horas seguidas como mínimo. Entonces ya hemos calculado dos equipos. El inversor que sea mayor a 1000 vatios y dos baterías de 250 amperios cada una. Ahora vamos a calcular los paneles solares. Si utilizamos un panel de 450 vatios de potencia, 24 voltios de corriente directa, según la ficha técnica nos va a entregar 11 amperios por hora. Como la idea de los paneles es recuperar el amperaje que descargó las baterías, que son 50 amperios, entonces necesitaríamos conectar dos paneles de 450 vatios en paralelo. Y como en paralelo las corrientes se suman, serían 11 por 2 igual a 22 amperios por hora.
Teniendo en cuenta esto, solamente necesitaríamos 3 horas de sol diarias para recuperar los 50 amperios que descargó la batería. Porque si multiplicamos 22 amperios, que es lo que nos entrega los dos paneles en paralelo, por 3 horas de sol diarias es igual a 66 amperios. Esto sería más que suficiente para cargar nuevamente el sistema, sobre todo en días nublados. Ahora bien, ya que sabemos que los dos paneles nos van a entregar 22 amperios por hora, podemos calcular el controlador. La idea es colocar un controlador que sea 2 o 3 veces su capacidad. Como los paneles nos van a entregar 22 amperios por hora, podemos utilizar un controlador MPPT de 40 amperios a 24 voltios de corriente directa. Si deseas saber cuál es la diferencia de un controlador MPPT a un PWM, pueden ver la primera parte de esta serie de videos. Ahora sí, hagamos un repaso de lo que vamos a utilizar para esta planta solar. La idea es alimentar una nevera de 110 voltios AC que consume 110 vatios de potencia por hora. Según los cálculos que hicimos, vamos a necesitar dos paneles solares de 450 vatios a 24 voltios. Vamos a utilizar dos baterías conectadas en serie de 12 voltios a 250 amperios cada una. Vamos a utilizar un inversor de onda pura que sea mayor a 1000 vatios de potencia y vamos a utilizar un controlador solar de 40 amperios a 24 voltios de corriente directa. ¿Cómo se hace la instalación? Comencemos este paso a paso. Primeramente, vamos a instalar los dos paneles de 450 vatios y los vamos a conectar en paralelo para sumar los amperios. ¿Cómo se hace esta conexión? Vamos a unir negativo con negativo y positivo con positivo. De esta manera vamos a sumar, como cada uno entrega 11 amperios por hora, al conectarlos en paralelo ya vamos a obtener 22 amperios por hora. Para hacer esta conexión se recomienda utilizar conectores MC4 que son los ideales para conectar los paneles solares, como los que vemos en pantalla. Hay conectores MC4 hembra, conectores macho y también que tienen más derivación por si queremos conectar más paneles solares. Seguidamente vamos a conectar el sistema de protección. Vamos a utilizar un breaker bipolar para corriente directa. Como ya sabemos que los paneles solares nos va a entregar máximo 22 amperios, entonces lo ideal es conectar un breaker de 32 amperios para su protección. También es necesario instalarle un DPS, que es el que se encuentra a la izquierda de color naranja. Este DPS nos va a proteger el sistema de sobrepicos de voltaje, sobre todo los ocasionados por descargas eléctricas como los rayos. ¿Cómo se debe conectar el breaker? Bueno, como es de corriente directa, tiene un positivo y un negativo. Así que vamos a conectar el positivo de los paneles solares al positivo del breaker y el negativo de los paneles al negativo del breaker, como vemos en pantalla. Ahora vamos a conectar el DPS. Vamos a utilizar el positivo de la salida del breaker a la entrada positiva del DPS. Vamos a conectar la salida negativa del breaker a la entrada negativa del DPS. Ahora, el DPS también tiene una única salida. Esta conexión lo que vamos a hacer es mandar un cable, en especial de calibre número 8 de color verde, conectada a nuestro sistema de puesta a tierra, tal como lo vemos en la imagen. Ya que tenemos hecha esta conexión, el paso siguiente es conectar el controlador solar. Ya habíamos calculado que vamos a utilizar uno de 24 voltios a 40 amperios. Es recomendable utilizar controladores MPPT, porque esto nos permite programarlo a nuestro gusto y también de esta manera podemos visualizar de manera más detallada algunas indicaciones de carga, descarga
potencia de los paneles, entre otras cosas. Pero antes de instalar nuestro controlador, debemos alistar el banco de baterías. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque el sistema, el controlador solar en especial, primero debe calcularnos el voltaje. Por ello, es ideal que antes de conectar los paneles solares al controlador solar, debemos haber conectado el banco de baterías. De esta manera, el controlador solar va a identificar que nuestro sistema es de 24 voltios y automáticamente va a hacer la regulación de los paneles solares. Para conectar el controlador solar es importante saber cómo está distribuida sus borneras. Mirándolo de izquierda a derecha, vamos a ver 6 borneras o 6 conectores. El primero de la izquierda es el positivo del panel solar, el segundo que le sigue es el negativo del panel solar. Las dos borneras del medio son para conectar el positivo y el negativo de la batería. Y las últimas dos borneras, es decir, las de la derecha, ahí es una salida para conectar un sistema de 24 voltios de corriente directa, ideal para bombillos. Para hacer la conexión de este controlador solar, es necesario primero tener listas nuestras baterías. Como ya habíamos calculado, vamos a utilizar dos de 12 voltios a 250 amperios cada una. También necesitamos tener listo nuestro sistema de protección. En este caso un breaker bipolar para corriente directa de 32 amperios. ¿Cómo debe hacerse esta conexión? Bueno, es necesario conectar las entradas de nuestro breaker a las entradas de la batería del controlador solar. Así que vamos a unir con cable multifilar calibre número 6 de color rojo y color negro, conectando positivo con positivo y negativo con negativo. Seguidamente vamos a hacer la conexión de las baterías. Como la idea es tener un sistema de 24 voltios, es necesario conectar en serie estas dos baterías. Así que vamos a unir el negativo con el positivo y las dos puntas sobrantes vamos a conectarla, la punta positiva a la salida positiva del breaker y la punta negativa a la salida negativa de este breaker. Ahora que el controlador ya pudo identificar que el sistema es de 24 voltios, procedemos a conectar los paneles solares. Lo que vamos a hacer es utilizar las borneras de la izquierda del controlador y vamos a unir el negativo con la salida negativa del breaker de los paneles solares. También vamos a conectar el positivo de la entrada de los paneles del controlador a la salida positiva del breaker de los paneles, tal como vemos en pantalla. Para esta conexión vamos a utilizar cable calibre número 8. El siguiente paso es conectar nuestro inversor. Para ello necesitamos otro sistema de protección, otro breaker de corriente directa. En este caso podemos utilizar uno de 10 amperios. ¿Por qué? Porque recordemos que el consumo de la nevera es de 4.58 amperios por hora en corriente directa. Así que la conexión que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a unir la entrada negativa de este breaker al negativo de la batería y la entrada positiva a la salida positiva de la batería, tal como lo vemos en la imagen. Justo a la entrada de este breaker debemos tener 24 voltios de corriente directa. El siguiente paso es conectar el inversor. Para este ejemplo dijimos que hay que utilizar uno de 24 voltios de corriente directa a más de 1000 vatios de potencia. Para este caso voy a utilizar uno de 3000 vatios por si más adelante quiero conectar más cosas. La salida depende para lo que usted lo va a utilizar. Por ejemplo, puede que necesite 110 voltios de corriente alterna o 220 voltios.
¿Cómo debe hacerse la conexión? Vamos a conectar la salida positiva del breaker a la entrada positiva del inversor. Y vamos a conectar también la salida negativa del breaker a la entrada negativa del inversor. El calibre del cable que vamos a utilizar es número 6 y que sea multifilar. ¿Por qué este cable debe ser número 6? Más grueso que los demás. Porque recordemos que la corriente consumida en corriente directa es mayor que la de corriente alterna. Ahora sí, después de hacer esta conexión, nuestro inversor debe entregarnos ya corriente alterna. Puede ser 110 voltios o 220 voltios dependiendo de lo que vamos a conectar. ¿Qué es lo siguiente? Utilizar otro breaker, otro sistema de protección. En este caso sería un breaker de 10 amperios, pero ya es para corriente alterna. Entonces la conexión se haría de la siguiente manera. Vamos a conectar la línea con una entrada del breaker y el neutro con la otra entrada, porque es un breaker bipolar, como el que vemos en la imagen. Después de que ya instalamos este breaker de 10 amperios de corriente alterna, vamos ahora sí a conectar en sus salidas. Puede ser un multitoma, una regreta para corriente alterna. Esta regreta es importante también conectarla al sistema de puesta a tierra de nuestra planta solar, como vemos en la imagen. Ese sería el proceso completo para hacer una correcta instalación de esta planta solar para alimentar una nevera de 110 vatios de potencia. Ahora bien, si queremos conectar un sistema de iluminación de 24 voltios de corriente directa, podemos hacerlo directamente desde el controlador solar. Como vemos en la imagen, los dos conectores o las dos borneras de la derecha es positivo y negativo, y ahí hay una salida de 24 voltios. Vamos a conectar el negativo al negativo de un bombillo de corriente directa de 24 voltios y vamos a utilizar esa salida positiva con un interruptor y que irá conectada a la entrada positiva del bombillo, como vemos en la imagen. Allí vamos a obtener un sistema de iluminación de 24 voltios de corriente directa. A continuación haré un resumen de lo que expliqué en este tutorial y lo haré en función de potencia, en vatios, no en amperios. Entonces vimos que se utilizó una nevera que consume 110 vatios de potencia por hora. Si multiplicamos estos 110 vatios por 11 horas de uso, en total la nevera habría consumido 1210 vatios. Para poder cubrir este gasto, tuvimos que utilizar dos paneles solares conectados en paralelo. Estos paneles nos entregan 22 amperios por hora a 24 voltios de corriente directa, es decir que su potencia por hora sería mayor a 528 vatios. Si multiplicamos estos 528 vatios por 3 horas de luz solar en el día, en total nos entregaría 1584 vatios, suficiente para cubrir los 1210 que se gastaron. Tener este margen nos ayuda a no quedarnos sin carga durante la temporada de invierno en donde hay días opacos. Un dato interesante, el funcionamiento de una nevera no es continuo, sino que lo hace por periodos de tiempo, ya que tiene un térmico que controla la unidad. Es decir, que en un periodo de 11 horas la nevera en realidad trabajó 6. Con esto en mente, este diseño de planta solar puede durar hasta 18 horas la carga y se le podría conectar más cosas, como por ejemplo una lavadora o un televisor, etc. Por último, quiero comentarles que este sistema ya ha sido probado en campo y hemos podido determinar que la capacidad que calculamos en este video es exacta. Y con esto hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda pueden hacérmela en los comentarios de este video. No olviden suscribirse a este canal. De esta manera me estarán apoyando para seguir haciendo más videos como estos. Hasta la próxima.